justo todavía el que es inmundo, sea inmundo todavía el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Con esto como que Juan quiere sellar algo. ¿A qué nos está invitando Juan en Apocalipsis? Nos está invitando a que seamos gente definida y nos está invitando a que permanezcamos en la fe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque yo creo que estos tiempos, estos últimos tiempos, y somos nosotros quienes lo están viviendo, vamos a tener que definir la fe que nosotros practicamos. No podemos ser o fríos o calientes, o como dice la Biblia, como una misma fuente, agua salada y agua dulce. No. Necesitamos entender algo. Nosotros en este tiempo necesitamos practicar una fe definida. ¿Amén? Entonces por eso el apóstol Juan le dice: el que es injusto, pues vuélvase más injusto, casi que lo dice. El que es santo, santifíquese. El que practica el pecado, que vuélvase inmundo, o sea, defínase. Porque el Señor está cerca. Pero no caminen con un pie allá y otro pie acá. Este no es tiempo para estar fríos espiritualmente, es un tiempo para estar definido. Diga a la persona que está a su lado: defínete, define tu fe. O eres frío o eres caliente, o eres de sangre caliente o eres de sangre fría. De fe, no de sangre, de fe. De fe caliente o de fe fría. Y por favor, tenga en cuenta esto. En este momento necesitamos definir la fe. Es con lo que Juan termina Apocalipsis. Después de la visión apocalíptica, se la está entregando a la iglesia, y a la iglesia en aquel momento le dice: bueno, defínase. ¿Son justos o injustos? ¿Practican la verdad o la injusticia? ¿Practican la santidad o el pecado? El que sea, defínase. Porque ¿saben qué es lo que más molesta dentro de las iglesias cristianas, dentro de la fe? La gente que no se define. Eso es lo que más molesta. Porque nos puede llegar a contagiar, a contaminar. La gente que no es definida, con gente no definida, yo prefiero caminar metros. Ay, esto suena duro, ¿sí o no? Pero le voy a ser sincero, porque me puede sacar o me puede librar. Claro, si yo tengo mi fe definida, ya no. Pero yo creo que el apóstol Pablo, sobre todo, Juan, dentro de su visión nos metió a nosotros. Este es un tiempo de mucha maldad, de mucha corrupción, de muchos antivalores. Es más, la gente está haciendo de los antivalores una verdad. Están proclamando los antivalores como si fuera algo verdadero. Nosotros no somos tontos, discernimos y sabemos que algo es malo y lo llamamos malo porque es malo, y algo es malo y lo llamamos bueno porque es bueno. Pero que nos venga a decir que el matrimonio de homosexuales y lesbianas es bueno, es estar conocido. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué estoy diciéndoles yo? Estoy diciéndoles que el apóstol Juan nos está invitando a tener una fe definida en estos últimos tiempos. Defínase. ¿Por qué el cristianismo a veces no avanza? Porque tenemos gente no definida. Y al no tener gente definida, el cristianismo no puede avanzar. Para todos se necesita ser definido, ¿sí o no, hermanos? Díganme la verdad. O te vas a casar conmigo o estás jugando conmigo. O vas a trabajar o estás debajo. O ¿qué? Una cosa o la otra, pero defínete para saber yo a quién tengo al frente, para saber qué decisiones puedo tomar, para saber cómo actuar. Gente definida. Amén. Entonces, si usted siente definida,
sus amigos van a saber quién es usted, saben a quién tienen al frente. ¿Sí? Y ellos saben que si usted es un cristiano que busca la santificación, pues no lo van a estar invitando a la discoteca. Así de sencillo. Porque ellos saben a quién tienen al frente. Pero el día que tengan problemas, saben que pueden contar con usted. A usted lo van a buscar. Y le van a decir, fulanito, que es cristiano, que tiene un Dios que ha visto su testimonio, por favor, ore por mí. O le cuentan sus problemas, porque pueden depositar algo en usted. Gente definida, ¿eh? Pero qué fastidioso es cuando alguien no se define, en cualquier área. Entonces uno no sabe quién tiene al frente. Y trate usted de tomar decisiones o de avanzar. No puede. Porque tal vez usted avance algo y como no está bien definido, después termina retrocediendo todo lo que usted ha avanzado. ¿Sí me van a entender? Entonces, para no andar avanzando y atrasándonos de nuevo, necesitamos gente definida. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted es alguien definido en la fe? Amén. ¿Es definida su fe? Ay, algunos dicen a mí, otros levanten. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Levanten las manos que tienen una fe definida. Bien, y los que no, que el Señor los perdone, no me entiendes. Bueno, lo que pasa es que, ¿por qué razón necesitamos definir la fe? Porque eso acaba con todo conflicto. Una vez algo está definido, acaba con todo, cualquier tipo de conflicto. Ay, perdón. Yo soy una persona que cuando llego a alguna me voy quitando todo el bolsillo, saco todo. Entonces, ok, necesitamos gente definida. Y el Juan nos pone contra la espada y la pared. Mire, este es un tiempo donde Dios se va a llevar a la gente que definió su fe a favor de Él. Entonces, esta gente se santificó. Esta gente vivió la verdad. Esta gente rechazó la injusticia, rechazó la maldad, rechazó. Son gente definida. Dios pudo hacer algo con ellos. Dios pudo hacer algo con Josué. Dios pudo hacer algo con Moisés. Dios pudo hacer algo con Pablo por una razón. Porque esta gente se definió. No dejaron de dudar. Dejaron de caminar con un pie allá y otro acá. Señor, ¿dónde seguimos? ¿Acaso los tres amigos, Metzar, Abednego, Daniel y sus tres amigos no dijeron, aunque Dios nos libre o no nos libre, los seguiremos? ¿No era gente definida? Era gente definida. Sabían que tenían que poner su fe en Dios más allá de las circunstancias que lo rodearon. A Dios le dio gusto defenderlos, cuidar de ellos. Cuando los tiraron allá a ese pozo de fuego, el Señor metió la mano también al fuego por él. Ahí sí se puede decir literalmente que Dios metió la mano al fuego y los libró. Porque era gente decidida. Si ellos hubieran dicho, pues Señor, aquí estamos, ¿será que tú nos quieres salvar? O para que tal vez el emperador no nos persiga, tal vez nos dejemos de orar, o dejemos de adorarte a ti, o... La gente era definida, abrían las ventanas. Eso fue lo que ocasionó que Daniel terminara en el pozo de los leones también. Abrió las ventanas, que me vean que yo soy definido, que yo oro. Y entonces, claro, encontraron la excusa para decir, miren, busca otro yo, no, échelo en una posición de crisis. Daniel era definido. Este es un tiempo para definir las fermas. O es pervertido, pues sea más pervertido, perviértase de una vez por todas. Es mediocre, pues vuélvase más mediocre entonces. Pero si es alguien que va a ser luz en medio de las tinieblas, debe ser alguien definido. El definido, ¿cómo actúa el definido? Un cristiano definido, ¿cómo actúa? Ora, busca a Dios,
comparte la palabra. Le gusta que la gente conozca a su Dios a través de su testimonio. Y no importa la adversidad, ha puesto sus pies en Él. La gente sabe con quién tienen, a quién tienen al frente. Porque es alguien definido. Y sabe que las consecuencias pueden venir, pero no importa. Tenemos un Dios que nos defiende, que nos cuida, que se glorifica cuando alguien es definido. Ese es un cristiano definido. Definido por la verdad, definido por la justicia, definido por la santidad. Un cristiano que se ha definido por la santidad, que es definido en la fe, que ha decidido qué es lo que quiere hacer en esta tierra con su vida cristiana. Hermano, no anda en una discoteca, no se toma una cerveza, perdónenme se lo digo, ni anda jugando con mujeres, jugando a la tentación, porque está definido. Y si ve algo malo, lo quita. Si ve en la televisión algo malo, lo quita, porque está definido. Él no está interesado en alimentarse de cosas que no son. Este es un tiempo donde el Señor nos está volviendo radicales. Y no radicales en el sentido de extremos y fanáticos, sino en el sentido de gente definida. ¿Amén? Entonces, defínase, hermano, ¿qué es usted? Para saber con qué contamos. Porque yo le digo una cosa, el día que venga el Señor, por eso la Biblia dice, andarán dos juntos, uno será quitado y el otro será dejado. Eran pareja, se acostaban en la misma cama, comían en el mismo plato, pero uno era definido y el otro no. Esto es una responsabilidad individual. ¿Y qué rico es caminar con alguien definido, sí o no? Porque usted sabe quién tiene al frente. Usted sabe, ya sabe quién tengo aquí al frente. Estoy muy torcido, ya antes lo trataré como torcido, ya sé que de verdad. O este es una persona recta y ya sé cómo las cosas. Amén. Tan sencillo como eso. Eran los 5 minutos del Apocalipsis que quería compartir con ustedes. El mensaje no es ese para este día. Los animo entonces en este tiempo a que seamos gente definida. Ahora sí vamos al mensaje, el que teníamos para hoy. Estoy usando 5 minutos de nuestra celebración para hablar de estos últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar de algo que para mí es importante, porque es algo actual. Abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, verso 22 al 25, Evangelio según San Juan. Dígame amén. No queremos una iglesia dormida. Esta iglesia debe estar despierta. Es decir, si usted recibe una palabra por alguna razón, diga amén. Tómelo, arreglátelo, haga lo suyo. Lucas, perdón, yo dije mal, discúlpeme, Lucas 8. Hoy vamos a hablar de la forma como reaccionamos en los tiempos de crisis. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a ver. Pónganse en el pie, por favor. Mil disculpas. Para tener como un acto de reverencia. El verso 22 en adelante dice la palabra de Dios. Lean conmigo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, perdón. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, ¿qué merecemos? Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y le decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Amén. ¿Dónde asiento, por favor? Vamos a hablar de la crisis. ¿Qué es la crisis? La crisis es algo que viene a nuestras vidas y a veces la provocamos nosotros y otras veces nos llega y nosotros sencillamente no la esperábamos. Pero el punto es que la crisis produce en nosotros un efecto, una reacción, y la forma como reaccionamos va a ser clave para que podamos superar nosotros cualquier crisis. La crisis normalmente nos incomoda, ¿no es cierto? Nos mueve. En este tiempo que estamos con la posible erupción del volcán Cotopaxi aquí en nuestro valle, que va a ser un poco afectado, pues la gente tiene una crisis. Y la crisis como que los aloca a la gente, las aloca, les vuelve locos. Que la gente comienza a hacer cosas que no son. Hicieron aquí un simulacro hace 15 días por esto de evacuación del volcán Cotopaxi en caso de que erupcione, y hubieron 3 muertos. Solo en ese simulacro de evacuación. Porque la gente sacó el carro y salían, yo no sé si estaban avisados o no avisados, creo que no estaban avisados. Entonces la gente salió con su carro a 10.000 por hora, quién sabe, tal vez por sus familiares, y terminaron estrellándose y estrellados y muertos. 3 muertos por un estrellamiento en Cervalegre hubo también un simulacro de evacuación, que son zonas de riesgo, y en 5 minutos ya no podía pasar un carro, porque todo el mundo sacó el carro y se armó un cuello de botella. Y lo peor de todo es que era chistoso, porque los que participaron de la evacuación del simulacro veían que la gente salía con su televisor plasma de 50 pulgadas y algunos con nevera. ¿Cuánto te puedes mover con una nevera encima? ¿O qué era lo que tú querías salvar en una crisis? Entonces uno se da cuenta de que hay una realidad. No, nadie está preparado para una crisis. No, una crisis nos puede venir de cualquier lado. De cualquier lado, del lado que usted nos espera, y en el momento menos oportuno, tal vez cuando estamos diciendo que estamos seguros. Seguro no hay nada. A nadie quiere una crisis. ¿A ustedes les gustan las crisis? ¿Disfrutan las crisis? Pero la crisis tiene también cosas buenas, no todo es malo de la crisis. Una crisis se parece a un huracán. Los discípulos vieron un huracán. Cuando viene un huracán, la gente se prepara para el huracán porque les avisa, ¿no es cierto? Viene un huracán y la gente coloca tabla o láminas de triplex en las ventanas para que el daño sea minimizado. Y buscan lugares donde tal vez no puedan ser afectados. Pero cuando cruza un huracán, ¿qué hace el huracán? Vientos incontrolables. Nadie tiene control de un huracán, nadie tiene control de una crisis.
Por lo menos humanamente no, por eso se llama crisis. Porque si tuviéramos control, no se llamaría crisis. Es crisis porque perdimos el control. Lo perdimos en algún momento. Viene el huracán, y el huracán tiene la habilidad de arrancar todo a su paso. Mueve todo. Cuando un huracán cruza, todo es movido. Nada vuelve a ser igual a partir del paso de un huracán. Un huracán, cuando cruza, y es una virtud, un huracán arranca todo lo que está débil, todo lo que está mal puesto, todo lo que puede ser movido, un huracán lo va a mover. Una crisis es parecido, es igual. Cuando viene una crisis, todo aquello que estaba mal fundamentado en la vida de un creyente, todo aquello que no tenía sustento, todo aquello que era mentira, todo aquello que no tenía un buen fundamento, va a ser quitado. Y eso pasa en las crisis. Diga gloria a Dios. Diga bienvenida a la crisis. ¿Nos gusta la crisis? No. Pero déjeme decirle, muchas veces estamos llenos de cosas que necesitan ser quitadas. Pensamientos, emociones, estructuras falsas, humanas, conceptos que no nos sirven. Y viene el huracán. Bienvenido el huracán. Porque cuando el huracán termina de cruzar, solo queda aquello que tenía fundamento. Aquello que tenía una estructura que podía resistir la crisis. No nos gusta. Algo que producen los huracanes es pánico, ¿sí o no? Porque yo le digo algo. Tal vez el volcán erupcione con la fuerza o tal vez no, que se está diciendo. Tal vez sí sufran las consecuencias o tal vez sea menos el impacto que va a tener. Pero yo creo que lo que más daño va a hacer ni siquiera es la erupción del volcán, sino el pánico que produce a la gente. Cuando la gente, cuando den la alerta roja, la gente va a salir corriendo. No van a respetar la autoridad. Algunos van a sacar el carro cuando se les dijo que no sacaran el carro. El pánico puede generar más muertos que el mismo erupción. ¿Sí me van a entender? Porque si la gente va a lugares de refugio, no van a ser tocados. Pero ustedes van a escuchar de las noticias que hubieron más muertos por el pánico que produjo el huracán en el momento de la erupción que por la misma erupción. Porque la gente se aloca. ¿Qué produce la crisis en nosotros? Debería de producir cierta estabilidad, porque en ese momento, ¿qué tratamos de entender? Que nosotros tenemos un Dios que nos cuida, que nos ayuda a avanzar. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? La fe en tiempo de crisis es algo que depositamos en. ¿Amén? Fe no es solamente creer, es un depósito. Es un depósito que usted ha hecho en un banco, el banco de la fe. Dígame, diga gloria a Dios. Escúcheme, no se trata de creer en Cristo, se trata de depositar nuestra confianza en Él. ¿Puedes creerlo? Deposita tu confianza en Él. Si no, la crisis te va a mover. Si usted confía en usted mismo, usted va a avanzar hasta donde sus fuerzas le den, pero va a llegar un momento donde la crisis lo va a cubrir a usted.
Ha habido gente que trata de oponerse a los huracanes, ¿no ha visto usted? Los especiales que dan. Y la gente camina así. Agarran del piso y de lo que sea. No pueden avanzar. En sus propias fuerzas no pueden avanzar porque no van a poderlo. El huracán va. Es una fuerza, si usted quiere mirarlo, superior a la fuerza humana. ¿Cómo superamos la crisis? Colocando nuestra confianza en el Señor. En Dios tenemos que poner nuestra. Todos aquellos que pusieron su confianza en Él, porque no es creer. La gente cree en Dios. Yo salgo fuera y hago una entrevista. Le digo, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Porque así lo que haces. Estás con tu cuenta en cero. Y diría yo que en saldo rojo. En Colombia, salí yo de la iglesia 8 de la noche. La iglesia estaba ubicada en un barrio exclusivo de Bogotá. Pero con esa iglesia, donde yo me convertí. Entonces, salí yo y no habría avanzado 2 cuadras y había unos ladrones ahí, esperando a su víctima. Y yo era esa víctima esa noche. Entonces, uno veía que habían roto la luz de la lámpara de la calle. Que usted ni por acá sospecha, ¿no? Porque nosotros no andamos sospechando de todo el mundo, ¿no? Ay, esto se va a poner, ay, pude. Uno normalmente va seguro, ¿no es cierto? Y cuando estaba a la altura de ellos, se botaron estos tipos y uno me puso el revólver acá. Me puso un revólver así y me dijo, quieto, me dijo, esto es un robo. Si usted dice algo, le pego un tiro. Así estaban las cosas. Entonces, en ese momento vino el Espíritu Santo y yo sentí que el Espíritu Santo me abrazó y me dijo, no te va a pasar nada, confía en mí. Entonces yo lo miro, además de eso era un pajito. Yo lo miré así como uno mira un bicho, hermano. Y le digo yo, mira, ¿sabes qué? Cristo te ama y el Señor quiere cambiar tu vida. Abandona esa vida que yo comencé a predicarle. Comencé y él me escuchaba y al final me dijo, pero yo creo en Dios. Y yo le dije, claro, lo que pasa es que tu Dios te permite robar, el mío no. Dos veces he tenido esa experiencia de sentir la seguridad, la protección, la cobertura. Y de ese asalto, a la final no me robaron nada. Pero yo vi la gloria del Señor ese día. Dios me ha dado la seguridad y la certeza. Pero, ¿a qué voy? Hermanos, hay gente diciendo que cree en Dios. Van a las discotecas. Van. Están buscando, dicen, pasarla bien. No temen a Dios y hacen lo que se les da la gana. Viven una vida sin Dios y sin fe, pero están creyendo en Dios. Escúcheme bien, porque la fe no es creer en Dios, es conocerle, es haber tenido una experiencia de amor y de cambio en Él, es incomodarnos y sentir que no podemos seguir siendo lo mismo porque algo conocimos de Él. Cuando alguien conoce a Dios no puede pecar porque se incomoda. Va al bar, se toma una cerveza y sale de ahí, se siente mal, se siente incómodo y dice, no puede ser que no haya tomado de fallar al Señor. Y el Espíritu Santo lo redarguye y le dice, sí, no puede depositar, es un depósito de confianza en Él.
Es como el hijo que confía en su padre, ¿no es cierto? Porque no hay un solo hijo que no confíe en su padre. Qué catastrófico sería si un hijo deposita la confianza en su padre y su padre lo defrauda. ¿Sabe cuándo vuelve a recuperar su confianza? Nunca. Porque lo más cercano, lo más puro para un hijo es su padre. Es un depósito que uno hace, es una inversión de sus emociones, de su carácter, de su futuro. Uno hace un depósito. Cuando ustedes van al banco, es porque ustedes quieren sacar dinero, ¿no? A menos que vayan a depositar. La mayoría de veces andamos en 20, 30. Los más sacarán miles. La mayoría andamos 20, 30. ¿Sí o no? ¿Y usted qué quiere encontrar? Dinero. Porque usted está pensando, yo hice un depósito para que cuando yo necesitara, ese depósito me cubra la espalda. La fe es eso. Yo deposito mi fe en Él, en una persona. Y si yo he depositado mi fe en Él, he hecho un depósito en Él, cuando venga la crisis, yo voy a superar la crisis. Porque hay un depósito. Pero si no hay un depósito, ¡auxilio! Situaciones adversas, llámela como quiera, salud, le dieron una mala noticia, el doctor, la pregunta, ¿dónde está tu depósito? Mejor dicho, ¿depositaste algo? Porque nosotros en lo natural funcionamos bien. Usted siempre coge el dinero y lo mete al banco para no sufrir ningún riesgo, ninguna pérdida, y anda con una tarjetita y ahí cuando usted necesita saca dinero. ¿Sí o no? En lo natural funcionamos bien, en lo espiritual es donde funcionamos mal. Porque viene la crisis y vamos a meter la tarjeta ahí en rojo, nadie sale, está debiendo. Y si el cajero hablara, le ve al ladrón. Te ha robado tu fe a ti mismo. Porque la fe no puede depositarse en nuestro propio esfuerzo. La fe es algo que no nos pertenece, es algo que tenemos que dar, ¿entiende? Es algo que tienes que dar. Yo confío en Él. No es en tu fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi santo. Lo que está diciendo la Biblia es que tu fe está puesta en Él. Amén. ¡Que le gloria a Dios! ¡Haga un depósito! Si no hay ese depósito, crisis. La crisis puede arrasar con usted, con su familia. Puede dejarnos mal parados. Necesitamos una fe con un depósito exacto. El pánico es producto de estar luchando con sus propias fuerzas. El pánico que produce una crisis es producto de que no depositamos a tiempo, es decir, que no pasamos tiempo con Dios, que no oramos, que no aprendimos a caminar con Él, como la Biblia nos enseña a caminar con Él, que no nos dejamos direccionar por Él. Ese depósito no está. Llegó la crisis y usted, el primer pensamiento que vino fue lo primero que hizo, y terminó atropellando a alguien o matando a alguien o haciéndose algo usted mismo. Qué bueno es tener un depósito cuando viene una crisis. Amén. Teníamos la iglesia nosotros en Solanda con mi esposa. Nos entregaron una iglesia con 30 personas y nosotros abrimos la obra ya y al poco tiempo ya teníamos 120 personas. Y un día, un 25 de diciembre, llegué yo
llegamos, fuimos a hacer unas compras y eran como las 8 de la noche también ese día. Y cuando yo llegué a la casa había un carro parqueado frente a la casa. Y entonces yo sencillamente pasé la esquina, porque era una esquina a la siguiente esquina, y parqué el carro. Y como teníamos compras, le dije a mi esposa tenía nuestra primera hija en sus brazos, y le digo yo, voy a bajar todas las compras y luego voy a dejar el carro en el parqueadero. Abrí la puerta, puse y me bajé. Cuando me bajé, me di cuenta de que venía un camión, y de pronto el camión se vino contra el auto. Y entonces yo alcancé a meterme, eso fue lo único que alcancé. Me metí otra vez, cerré la puerta y dije, Señor, guárdanos. Y en ese momento volví a experimentar lo que sentí aquella vez allá en Bogotá, cuando los ladrones quisieron hacer nada. Me volvió a abrazar el Señor y me dijo, tranquilo, me dijo, no va a pasar nada. Y vino el camión y nos estrelló. El carro se subió al andén del impacto y nos arrastró unos 10 metros el camión, y después se dio a la fuga. Y yo pegué un brinco afuera porque ya no había puerta. Y salí corriendo detrás del camión. Y el tipo aceleraba más el camión y yo. Entonces yo dije, no, ya no lo persigo. Y entonces los vecinos que estaban ahí, se habían dado cuenta del asunto, dijeron, vecino, vamos a perseguirlo. Yo no quiero perseguirlo, necesito ir a ver cómo está mi esposa y mi hija que estaban dentro del carro. No nos había pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque había un depósito. El Señor nos guardó, nos dio paz, no permitió que entráramos en crisis, nos dirigió para que en medio de esa crisis lo que se perdiera fueron las cosas materiales, pero no la espiritualidad y la fe y la confianza en Dios. Así que yo le daba la gloria a Dios y después me corté un dedo sacando los vidrios que quedaron dentro del carro. Pero así es, hermanos. Esto funciona de esta forma, no entrando en pánico. El pánico puede llegar a ser mucho daño. ¿Qué hace la gente cuando recibe una mala noticia en cuanto a la salud? Yo he conocido cristianos que han salido a buscar al gurú. ¿Por qué? Porque cuando les hablaron de la vida, cuando les hablaron de la salud, cuando los asustaron, salieron con él. ¿Sabe por qué? Porque no había un depósito de fe. No esperaron escuchar la voz de Dios. No se sentaron a preguntarle, Señor, ¿cuál es tu dirección? Háblame. Cuando venga la crisis financiera, cuando tal vez no el gobierno esté sacando personal, cuando las empresas tal vez estén cerrando, la pregunta, Señor, háblame. Señor, yo he hecho un depósito. Señor, yo he pasado tiempo contigo, yo he creído en ti. Yo no sé, puedes usar empresas, puedes usar personas, puedes usar un billete en el piso, puedes usar, pero yo creo que mi depósito está en ti y que tú me vas a librar de esta crisis. Amén. En estos tiempos yo he orado mucho y le he pedido al Señor que me revele lo que está pasando en el país, y lo que el Señor me dijo es que venían tiempos de quebrantamiento para Ecuador. Así me dijo el Señor. Vienen tiempos de quebrantamiento para Ecuador. Me dijo, estoy sacudiendo esta nación para que la gente crea en mí, suelten su espíritu religioso y crean en mí. Entonces, cuando yo le pregunté, Señor, ¿pero cómo es este quebrantamiento? Yo pensaba en el volcán Cotopaxi. No, aquí el volcán, difícil, todo el mundo corriendo. En el momento en que esa vaina diga que va a erupcionar, primero se da el pánico y la gente cierra el negocio
Por lo menos 2 o 3 días no va a haber una tienda abierta. Pero es que le dicen a usted que se aprovisione. Porque usted dice, no, claro, sí, pero hay que ser prevenido también, ¿no? O sea, no es que yo confío en el Señor, pues si yo confío en el Señor, pero el Señor habla y le advierte a uno para que uno sea prevenido. Él maneja la situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? De la fe. ¿De qué? El quebrantamiento tiene que ver, escúcheme bien, va a haber una crisis económica. Viene una crisis económica fuerte. Vienen temblores que van a sacudir las costas. Viene la activación de una cadena de volcanes. Vienen crisis de niveles fuertes. Entonces, si usted y yo no estamos preparados, si no tenemos un depósito en la cuenca celestial, las crisis nos pueden absorber y terminar nosotros no creyendo en Dios. La peor pérdida, escúcheme bien, que usted puede tener en este tiempo es la fe. Normalmente, ¿qué queremos salvar en la crisis? Les pregunto yo, ¿qué quiere salvar usted en la crisis? Dependiendo de la crisis, ¿no? Y por eso es que nosotros tomamos decisiones. Cuando hubo en Selva Alegre el simulacro, entonces un volcán erupcionando y a alguien se le ocurrió que lo que tenía que salvar en ese momento era su televisor de 52 pulgadas LCD, qué sé yo, marca no sé qué, Paquito, y salió porque tenía que salvar, y se le olvidó la mujer, se le olvidaron los hijos, se le olvidó. ¿Cuál es su prioridad en tiempos de crisis? Pregunto. Le digo que es lo que la gente quiere salvar. La vida. Sí. Yo he hablado con hermanos y los hermanos me dicen, no, pero es con la vida. Se puede llevar la casa, se puede llevar el carro, se puede llevar, pero la vida, pastor. ¿Sabe qué dijo Jesús en relación a la vida? El que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Entonces Dios no tiene otra visión. ¿Por qué tú y yo no tenemos la misma visión? Por una razón, porque lo que es importante para Dios no es la vida, claro, sí es la vida, pero no la vida ciertamente en este planeta, porque la ley de la vida, hablando de la ley de la vida, es que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y goodbye. Uno nos vamos antes, otros después. ¿Sí me hago entender? Al fin y al cabo, aquí. Y si usted piensa en cosas materiales, porque no hemos reflexionado, ¿no es cierto? Usted llegó aquí peladito y se va peladito. No se lleva el televisor, no se lleva el carro, no se lleva nada. Porque la vida, ¿en qué consiste la vida? Y entonces el Señor diría que la vida no consiste ni en comida ni en bebida. Normalmente todo el tiempo nos vemos comiendo, ¿sí o no? Usted ya está pensando, ¿a qué hora se acabará la reunión? Para ir a almorzar. Además tengo un compromiso con los familiares de almuerzo. ¿Sí o no? Entre los criterios y los conceptos del Señor, los criterios y los conceptos del Señor son diferentes a los que nosotros tenemos acá. El mundo nos acostumbró así, nosotros salgamos de esos criterios y de esos conceptos. Nuestro criterio, nuestra manera de pensar, nuestras convicciones son los que están en la palabra.
Y yo he descubierto que la palabra tiene la razón. Dios tiene la razón al 100%. Que cuando uno coge la palabra a medias, uno termina fracasando. Que Dios tiene la verdad al 100%, que usted lo obedece a Dios. Dios nos ayuda a superar cualquier situación. Y el Señor nos dice, confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo, confíen en mí. Qué fácil es dejarse contagiar uno de las crisis. La crisis de alguien nos puede contagiar. Cuando alguien está gritando en la casa, si usted no está fuerte en su parte, usted también gritando, ¿sí o no? Las parejas, uno comienza a gritar, pero si usted el garaje, yo grito más duro. Y uno piensa que es el que grita más duro es el que tiene la razón, y resulta que el que grita más duro es el que menos tiene la razón, por eso está gritando. Se deja uno contagiar rápidamente. Yo la semana pasada cogí mis equipos, dije, este costó $650, ese $1,200. ¿En qué? Si nos costó $750. Hermano, lo sacamos de aquí. Y pues ahora un momento, ¿en quién estoy confiando? En Josué. Contagiado. ¿Cómo es Dios tan bueno que nos corrige? Nos ayuda a ver la crisis y después nos corrige. Nos dice, no, hijo, porque Dios es un Dios de amor. Mire, hermanos, uno puede corregir a alguien siempre que lo haga con amor y el principio correcto. Amén. Ese siempre va a ser una cosa. Nosotros nos fuimos a la casa de una hermana que no le podía decir el nombre porque ustedes son chismosos. Pero yo soy el que está contando acá. Entonces, para evitar el chisme, y estábamos conversando del Cotopaxi, y claro, que habla uno, no, que se viene, no, que se inundan, no, que allá, que pobre población, que pobre acá, que pobre allá. Cuando uno se da cuenta, uno está sumergido en palabras de maldición, de desastre, de destrucción, y uno está también hablando como hablan los del mundo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? Y al final entonces decidimos hacer una oración y el Espíritu Santo cayó y nos fue cogiendo a todos. Y fue hermoso, pero era como que el Señor nos decía, confíen en mí. ¿En quién están depositando su confianza? Vean, hermanos, sean preventivos, pero no apliquen el temor a su vida. Y confíen en el Señor. Él sabe. Amén. Amén. Por otro lado, estas personas cuando hicieron el simulacro, acá murieron 3 personas. Miren, esas personas pensaban no morir por el volcán, ¿sí o no? Ellos no querían morir, y murieron ese día estrellados. Porque tomaron decisiones equivocadas, porque se dejaron influenciar, porque no entraron en cordura. Vamos a entrar en cordura, ¿ven? Y cuando los discípulos vieron que se venía un huracán encima y que iban a perder la vida, priorizaron la vida, dijeron, Señor Jesús, levántate que perecemos a salvo. Los discípulos eran latinoamericanos. Y ellos comenzaron a auxilio, nos morimos. Y el Señor se levantó porque estaba descansando el Señor. Reprende los vientos y viene una paz sobrenatural. Y lo que el Señor les pregunta justamente después de aquella crisis, la pregunta es clara: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la pusiste?
Vino, escuchaste el huracán, viste el huracán y entraste en temor y en pánico. ¿Dónde está tu fe? Y la pregunta más bien, lo que el Señor le estaba preguntando era, ustedes no están creyendo. Pero ¿cómo que no? Sí, nosotros estamos. Ustedes no me conocen a mí. Miren, en las crisis es cuando uno descubre y conoce a Dios. Amén, díganme amén. Las crisis nos descubren a Dios, el corazón de Dios, el poder de Dios. Dios se glorifica en las crisis. En tiempos de paz el Señor no es glorificado, es cuando la estamos viendo gris. Bueno, realmente todos los tiempos uno debe glorificar al Señor. Se glorifica más al Señor cuando la situación es tan crítica que no nos queda sino confiar en Él y ver su gloria. Porque el Señor les dice a los discípulos, ustedes no están creyendo en mí, no están depositando su confianza, no están creyendo en mí, no me conocen. ¿Sabe por qué no están confiando en Dios? Porque no le conocen. Si le conocieran, confiarían en Él. Y Pedro le dice, no Señor, sí te conocemos, ahí estás. No me conocen, porque si me hubieran conocido, si conocieran lo que las Escrituras dicen de mí, sabrían que yo no voy a morir ahogado. ¿O es que las Escrituras dicen que el Mesías murió ahogado? Esa crisis iba a pasar. El Señor Jesús iba a morir crucificado en una cruz. Las Escrituras, ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían que el Señor, el Mesías, iba a morir en una cruz ahogado. Pero ellos, ¿qué estaban viendo? Las circunstancias que los habían rodeado. Es en tiempos de crisis cuando nosotros descubrimos a Dios. Y ahí es cuando sabemos qué tanto nosotros conocemos al Señor. Es en los momentos de crisis. Pero la gloria de Dios. Amén, gloria a ti, Señor. Vienen tiempos difíciles, iglesia. Duros para el Ecuador. Pero ahí es cuando uno conoce quién es quién. Uno conoce de qué manera está hecho el creyente cuando la crisis viene. Porque los más débiles, los flojones, son los primeros en darse a la fuga. Son los primeros en salir corriendo. Y los fuertes van a decir, no, yo me quedo hasta cuando pase la crisis. ¿Cuántos pueden hacer eso? Permanecer. Con esto también les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba con un tío mío. Él tenía una empresa manufacturera, hacía maletas para avión de cuero. En ese momento pues era lo último en guarachas. Todo el mundo, lo más moderno. Y yo trabajaba en él. Y yo era almacenista, tenía 20 años. Recién estaba comenzando mi vida. Y entonces él me encargó el almacén y yo manejaba todo lo que es lo que necesitaba construir una maleta. Yo manejaba todo, absolutamente todo. Pero yo era muy confiado y dejaba la puerta abierta. Un día agarraron a un joven llevándose varias cosas del almacén. Y entonces me llamaron a mí. Entonces me dijo el gerente, me dijo, Javier, en 5 minutos viene la policía, se lo van a llevar a usted por ser cómplice y ladrón. Y yo, ¿cómo? Sí, tal persona lo agarramos robando cosas del almacén y él dijo que usted se las proporcionaba. ¿Qué tal, no? Y yo le dije, vea, yo personalmente por confiado me pasa esto, le dije, pero no porque yo soy ladrón, yo no robo nada. Si quieren llamen a la policía, aquí la esperamos. Entonces ellos comenzaron, por 1 hora me presionó el gerente, me cogió ahí, por 1 hora me estuvo presionando para que yo le confesara, sí, yo soy el ladrón. Yo le dije, no, yo no soy el ladrón, ¿qué quiere que le diga? Yo mentira no le puedo decir. Pero va a venir la policía y le dije, tráigala. Chévere, más rápido se soluciona este problema. Al final le dije esto, mire, yo no voy a renunciar, le dije, porque ustedes ya no confían en mí. ¿Cómo van a
tener un empleado que no confía en él. Pero no lo voy a hacer ahora, le dije. Voy a esperar que todo este problema se solucione. Una vez que se solucione este problema, ustedes van a recibir mi carta de renuncia. Así que seguí trabajando, pero ya no fui tan confiado. Ya cerraba ahora sí la puertita del almacén. Pasó un mes, al mes, el joven ya arrepentido fue y confesó: no, es que cuando me descubrieron, pues yo le eché la culpa, y el primero que pensé fue en Javier, y le eché la culpa, pero la verdad es que él dejaba la puerta por confiado y yo fui sacando la cosa. Entonces ya le llamaron y me dijeron: Javier, quiero pedirle disculpas porque ya esta persona confesó, ya no dijo la verdad, y mil disculpas. Y yo le dije: listo, aquí está mi carta de renuncia. No, pero ¿cómo va a renunciar? Sí, le dije, porque no confían en mí. ¿Cómo puedo yo trabajar en una empresa donde no confían en mí? Pero sí hice algo. Yo no renuncié a la primera, ni me fui a la crisis. Esperé que la crisis se solucionara. Una vez que la crisis se solucionó, que pasamos el chavo, o sea, yo pude haber dicho: ya listo, todo se aclaró, todo bien, marchamos. Pero yo no podía estar ahí por ética. Y les dije: no, pero esperé a que la solución se diera, a que viniera la solución. Hermano, la mayoría de personas cuando viene la crisis tiran la toalla, renuncian, no dan más, ahí se quedan. Si son éticos, esperen que la prueba pase. Si después usted quiere renunciar, hágalo, pero esperen que la prueba pase. Es decir, sea una persona de madera fina, sea una persona de convicciones, sea una persona de fe. Amén. Así somos los cristianos. Gente que ha depositado su fe en el Señor. Amén. Póngase en pie.